Entonces, si yo abro más esa llave de la manguera, pues habrá un mayor flujo de agua, por lo tanto se consideraría que habrá un mayor flujo de corriente, hablando propiamente de conductor y de voltaje. Entonces, esta diferencia de presión es equivalente, digamos, a la tensión eléctrica. Entonces, déjenme aceptar a alguien que está hablando. Entonces, un circuito alto voltaje tendrá una mayor capacidad de realizar un trabajo, ¿no? Entonces, dentro de estos voltajes tenemos dos tipos que son los más comunes, que es el voltaje alterno y el voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente continua, ¿no? Estas son sus siglas con las que lo representan, sea CC y BCD, lo que nos indica voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente continua y voltaje de corriente directa. Entonces, el voltaje alterno es este que tenemos gráficamente, aquí se puede representar, de este lado está la gráfica que me representa ese voltaje alterno. Entonces, si te das cuenta, en la gráfica, esta señal que está atravesando esta gráfica pasa por positivo y por negativo en un determinado tiempo. Perdón, es que entonces, por unidad de tiempo. Entonces, cambia constantemente su polaridad con respecto del tiempo. Este es el que nosotros tenemos en casa, el más usual, el que tenemos en las tomas de corriente, porque es el más fácil, digamos, de generar y de transportar. Entonces, es un voltaje con valores alternos, no es constante con el tiempo y su frecuencia pues va a depender de la región en donde nos encontremos, ¿no? En nuestro caso, aquí nos llegan 127 volts. La frecuencia no la recuerdo, pero son 127, ¿no? La que nos alimentan más o menos a nuestras casas. Entonces, ese es el voltaje y esta señal es la que lo denota. Tenemos después el voltaje de corriente continua, que el voltaje de corriente continua es también llamado de corriente directa. Se trata de, digamos que de la corriente más pura que hay, ¿no? Presente se utiliza mucho para los procesadores, para los chips, para otros elementos electrónicos que requieren de voltajes continuos y constantes. Y pues este es el que nos refiere a una corriente continua. Y también tenemos el voltaje de corriente directa. Este es muy usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de corriente alterna en corriente más o menos continua con pequeñas crestas, ¿no? Mediante fusibles y transformadores. Y esta corriente, si tú te das cuenta, puede ser que pase por positivo o por negativo, pero en el caso de la continua y de la directa no cambian de polaridad. La continua se considera como más pura porque es una línea recta. En el caso del voltaje de corriente directa, una pluma. En el caso de corriente directa, puede ser que sea una senoidal, pero que no cambie de polaridad. Entonces, esto también puede ser un voltaje de corriente directa. Esta sería en continua. Si te das cuenta, es como la más lineal, digamos. Por eso le dicen que es pura, que es la más recta que se puede encontrar. En el caso de la directa puede tener variaciones, pero lo importante de este voltaje es que no hay un cambio en la polaridad, como en este que va pasando positivo, negativo, con respecto del tiempo. Siempre va cruzando por cero en el caso de corriente alterna. En el caso de corriente continua, no. Corriente continua es solo una línea recta, paralela al tiempo, ya sea positiva o negativa, pero siempre paralela al tiempo, ¿no? Y en el caso de la directa puede tener variaciones
variaciones en el tiempo, incluso puede tratarse de una onda triangular, puede ser una onda cuadrada, o puede ser una onda senoidal, pero está o en la parte positiva o en la parte negativa. Es decir, ninguna de las dos cruza por cero. Y entonces decíamos que las fuentes de voltaje, por ejemplo, para corriente directa, pues no las da las pilas, los generadores, etcétera, ¿no? Y el de la alterna es el que nos llega justamente a nuestra casa. Okay. Vamos a hacer entonces, tenemos una ecuación para hacer el cálculo justamente de ese voltaje. Y para el cálculo de ese voltaje, nuestra ecuación nos dice que es la constante de proporcionalidad, que sería 1 sobre 4 pi epsilon del medio, multiplicado por la carga entre esa distancia, ¿no? Esa sería, y las unidades para el voltaje, pues es el volt. Ya habíamos dicho que también es el joule sobre coulomb, que equivale a 1 sobre coulomb a. Entonces vamos a hacer un ejercicio para calcular voltaje, para ver cómo se hace el cálculo del voltaje, y posteriormente realizaremos un segundo ejercicio y pasaremos a capacitores. Bueno, el ejercicio número 1 nos dice una carga Q1 de 47 microcoulomb se encuentra en el espacio vacío en las coordenadas 4, 5, esto en unidades de metros. Encuentra el valor del voltaje en un punto P, donde se coloca una carga de prueba con coordenadas punto 3, menos punto 2. Entonces, aquí ya me están diciendo dónde quiero encontrar el valor de este voltaje. Entonces, mi punto de interés o mi coordenada de interés va a ser las del punto P. En este caso, las coordenadas es esta de punto 3 y esta de punto 2. Entonces, voy a sacar primero esta distancia que me están pidiendo, la distancia vectorial, y con ello puedo aplicar entonces mi fórmula. De tal manera que voy a colocarlo acá abajo. Voy a sacar el vector y voy a sacar primero la para poder sacar esa magnitud que me están pidiendo. Entonces sería punto 3 en I menos punto 2 en J. Y a esto le voy a restar las coordenadas de la carga, ¿no? Me dice que es punto 4 en I más punto 5 en J. Entonces, punto 3 menos punto 4 me da menos punto 1, ¿no? Menos punto 1 en I. Punto 2 menos punto 5, menos punto 2 menos punto 5 sería menos punto 7, ¿no? Y aquí tengo la distancia entre esos dos puntos. Esto también es la magnitud, entonces voy a sacar la magnitud de R. Y para sacar la magnitud, acuérdense que es la raíz cuadrada de cada uno de los términos elevados al cuadrado y bueno, pues hay que hacer la sumatoria, ¿no? Entonces sería punto 1 al cuadrado más punto 7 al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto nos da esto, muchachos, por favor? .7. Gracias. 0.7 es lo que me da. Bueno, ya tengo sería el único valor que me falta. Si te das cuenta, a diferencia de campo y de fuerza eléctrica, que nos piden magnitud al cuadrado y la distancia, pues ya tenemos este componente, que es el que necesito, ¿no? Entonces voy a aplicar mi fórmula que aparece aquí, que me dice que el voltaje es igual, me está diciendo mi problema que es en el espacio. Entonces puedo sustituir toda esta parte por la constante, ¿no? Y esa constante es de 9 por 10 a la 9 y lo voy a multiplicar
por la carga 1, que me da un valor de 47 por 10 a la menos 6, está en microcoulombs, entre el valor de R magnitud, y la calculamos desde punto C. ¿Me ayudan con este cálculo, muchachos, por favor? ¿6.71 por 10 a la menos 5? Profesora, son 604.285.7. ¿604.000 qué, perdón? 285.7. O sea, eso es lo mismo que lo que me da Y mi estos son, profa. entonces, en unidades de volts, ¿no? Entonces, este sería el voltaje en un punto P con esta carga que se encuentra aquí a esta distancia, ¿no? Y así es como se va a calcular entonces el voltaje. Vamos a sacar otro ejercicio para el cálculo con respecto de dos cargas, y vamos a sumar al final los voltajes, como hicimos en el campo eléctrico. Si se acuerdan, primero sacamos de U para la carga 1, luego para la carga 2, y luego sumamos esos campos eléctricos. Bueno, aquí se aplica igual. Para el voltaje sería hacerlo por separado y después sumarlos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, muchachos, ¿ya lo vieron? No me escucha. Es que si lo pongo acá, se va a escuchar y va a estar... O sea, me tengo que ir a otra habitación para que esto se siga grabando. O sea, pero pues esa la puedes dejar grabando ya y tomar la clase ahí, ¿no? Sí, pero en la compu no sé por qué no me está dejando entrar a Zoom. Ah, No sé por qué. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Ese no es este. Nos dice dos cargas, Q1 de 100 microcoulombs, Q2 de menos 100 microcoulombs, se encuentran en el espacio vacío en las coordenadas .3,0 y menos .3,0 respectivamente. Encuentra el valor del voltaje en un punto G, donde se coloca una carga de prueba con tales coordenadas. Entonces, si te das cuenta, otra vez me están diciendo que el punto de interés es el punto P. O sea, lo que no entiendo Entonces es coloca una carga de prueba y y me da las coordenadas, ¿no? Nuevamente del punto P. Entonces voy a calcular primero para Q1, después para Q2 y después voy a sumar esos voltajes, porque me está pidiendo el valor del voltaje en ese punto con respecto a dos cargas, no solamente a una como hace un momento. Entonces vamos a calcular primero nuestra R magnitud, y entonces para calcular la R magnitud tengo que calcular primero la distancia del punto de prueba a Q, ¿no? Entonces sería del punto P a Q. Entonces aquí voy a colocar las coordenadas del punto de interés, que sería punto 15 en I más 0 en J. Y a esto le voy a restar las coordenadas de Q1, que sería la primera que voy a analizar. Y Q1 me dice que está en punto 3,0, ¿no? Entonces sería menos punto 3 en I más 0 en J. Entonces la distancia del punto P a Q1 es igual a punto 15 menos
punto 3 es menos punto 15, ¿no? Menos punto 15. Y 0 menos 0, también 0, ¿no? Entonces aquí sería más 0 en J. Ahí está. Lo voy a sacar entonces la magnitud De la raíz cuadrada. del punto P a Q1, y esto es igual a la raíz cuadrada del punto 15 al cuadrado. ¿Te da lo mismo? Más, no, porque es 0. Punto 15. Entonces, Es que mis resultados terminan en la por magnitud 10 a la. del punto P a Q1 es Y los igual de otros es a como punto 15. 62,000. No sé qué. Ya tengo por entonces 16 esos a la datos, menos puedo aplicar ahora tanto. sí mi O sea, es lo ecuación mismo, de pero no voltaje. entiendo por qué Entonces la voy a poner está aquí abajo. configurada así. No sé Voltaje es igual. desconfigurarla para que me Voy a deje poner la 60 menos constante 10. de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9. Entonces Por 10 a luego la 9. la única que me entiende es la profe, me dice sí, es lo mismo. Y lo voy a multiplicar entonces por la carga 1, que es de 100 microcoulombs. Entonces sería 100 por 10 a la menos 6 Luego no me lo da, solo me lo da entre por punto 15, ¿no? Que es el que acabo de calcular. Vamos a hacer el cálculo. Me da que 100 por 10 a la menos 6. ¿Sí? 9. Es con 10 a la 9. bueno, hasta el 10 por los 3 con esto. Le das 10 por 10,000, ¿no? Para que te dé el pinche número. ¿Cuánto les dio, muchachos? A mí ya me dio valor. Ahí está en el 1 por 10 a la 14. Lo va bajando. Obviamente, como es un número muy grande, pues ahí llega. A mí me da 6 millones. Pero cuando Ya ves. Sí, ¿no? Sí, da 6 Ajá, le millones. van a dar 6 millones y me van a dar 6 por 10 a la ¿De los Mira. demás cuánto les dio? Voy a Igual, poner profesora, me dio 6 millones. 9 Ok. por 10 a Bueno, la ya 9. tenemos entonces el voltaje del punto P a Q1. Vamos con el segundo, que ahora vamos a calcular primero la distancia del punto P a Q1. Y entonces tomo el mismo punto de interés, que sería punto 15 en I. Ah, no, ese sí me lo dio bien, 6 millones. Es que quién sabe qué pedo. O sea, cuando quiere me lo da normal y cuando quiere me lo da por 10 a la que quiera que sea. Bueno, pero ya sabes, cuando hagas eso, le aprietas ese numerito. Más 0 en J. Menos la segunda coordenada, que sería menos punto 3 en I más 0 en J. Entonces la distancia del punto P a Q2 es igual a punto 15 más punto 3, ¿no? Porque es menos por menos da más, entonces sería punto 45. Punto 45 en I. Y en J pues no pongo nada, entonces sería más 0 en J. Voy a calcular entonces la magnitud. Para calcular la magnitud, entonces es la raíz cuadrada del punto 45 al cuadrado. Guardar esa agua y tirarla en el excusado. O sea, que Nada lo mismo, ¿no? Entonces sería o para regar, o lo que sea, sí. igual a punto 46. Ya lo tengo, entonces voy a O sea, lo que no me sustituir gusta es que no me nuevamente los escucha. datos. Me caga que no me escuche. Y me caga que esta Me mamada queda se que apague. el voltaje es igual a 9 por 10 a la 9. Es que no entiendo por qué no, si se por supone que sí ahora me el deberías. valor La de primera vez Q2 que es lo de menos utilizamos 100. sí se escuchó. O sea, tú sí me Menos escuchabas a 100 mí. 10 a la menos 6, porque son microcoulomb
entre .46. Sería 100, 10 menos 6, entre 45, 9 por 10, 9, da menos 2 millones. A mí me da menos, bueno, sí, menos 9 2.2 podría ser a menos la 4. 9 entre menos 9 por 10 a la 9. Y eso. ¿Les dio lo mismo, muchachos? 9 por 10 a la 9. Entonces, el voltaje total en el punto de prueba o en la carga de prueba es igual al voltaje de la carga 1 más el voltaje, bueno, aquí nos faltó del punto de prueba a la carga 2. Entonces voy a sumar únicamente los voltajes. Esto es igual. ¿Por qué solo cuando estás limpia te acuestas? Es digna de acostarte. Solo Menos cuando está limpia. Si te la sacudo, sí. Pero si no, el 4 millones. va a ser igual a 4 millones. ¿Eh? ¿Viejita? Este sería el voltaje ¿Te total sientes para viejita o te sientes ese solo una punto de señora? prueba. Natasha, ¿tú crees que ya se le ven las canas, mi amor? Vamos a ver, nada más a revisar los datos. 15 y 0. Samuel, ¿tú 0. crees que se le ven ya las canas? 0. Ajá. ¡Au! Ay, pero pues como, mi amor. En la cara, en la cara. Matacho. ¿Verdad? Sí, está bien. Bueno, cópienlo, muchachos, por favor. Ah, no más. Tampoco retires, no. Pues creo que se quería caer. Segundo, en lo que lo copian, denme un minuto.
¿Te acuerdas dónde germinaron mejor los ajos? ¿En la oscuridad o en luz? Creo que en luz, ¿no? ¿O fue al revés? Ya lo copiaron, ¿verdad? Oscuridad adentro Vamos de con la el alacena, último ¿no? ejercicio, muchachos. En luz fue donde germinaron menos. Para el ejercicio 3 Adentro de la alacena tenemos germinaron 3 chido. cargas. Q1 de 50 microcoulomb, Q2 de menos 100 y Q3 de 100 picocoulomb, ¿no? Se encuentran en el espacio vacío las coordenadas .5, 0, menos .3, .1 y .30 respectivamente. En un punto P donde se coloca .1, 0. Bueno, entonces las coordenadas de interés son estas de la carga de prueba. Entonces, primero vamos a pasar aquí nuestra fórmula de voltaje que me dice que es 1 sobre 4 pi epsilon del medio multiplicado por el valor de la carga, en este caso la carga sobre la cual voy a calcular ese voltaje, entre la magnitud de remarca. Bueno, entonces voy a calcular este valor que es el que me falta, ¿no? Entonces, para calcular este valor, primero tengo que sacar la distancia. Y la primera distancia que voy a sacar es de Q1 hasta el punto P, no, del punto P al Q1, mejor dicho, porque el punto de interés es el punto P. Entonces, del punto P a Q1. Entonces paso las coordenadas de punto 1 en I más 0 en J y le voy a restar las coordenadas de Q1 que me dice que es de punto 5, 0. Entonces punto 5 en I más 0 en J. Entonces esa distancia del punto P a Q1 es igual a punto 1 menos punto 5, serían menos punto 4 y luego sería 0 menos 0, pues es 0, ¿no? Entonces voy a poner más 0 en J. 0 J. Entonces aquí ya tengo esa distancia. Voy a calcular tu teléfono, mi amor? la magnitud entonces del punto P. Ahí tienes el zoom, ¿verdad? 1 es igual a la raíz cuadrada Sí. de punto 4 al cuadrado. Por lo tanto, pues será el mismo valor, ¿no? La magnitud es igual. No. Te las pongo así porque finalmente si acá le sale otro número, sí hay que sumarlo y hay que elevarlo al cuadrado, cada uno de los términos, y sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces se lo... Bueno, ya tengo entonces el valor, voy a calcular entonces el voltaje. Entonces el voltaje del punto de prueba a 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 y lo voy a multiplicar por la carga 1, que la carga 1 me dice que es de 50 microcoulomb. Entonces 50 por 10 a la menos 6 entre punto 4. Vamos a hacer el cálculo. Entonces es 50 por 10 a la menos 6 entre punto 4 y eso por 9 por 10 a la 9. Me sale 1.125.000. Sí, profesora, a mí me sale. Sí, ¿verdad? Entonces, el voltaje del punto P a 1 es igual a 1.125.000. Vamos con el segundo. Entonces, para el segundo vamos a colocar
es la distancia del punto P a Q2. Y vuelvo a tomar entonces el punto de interés, vuelve a ser el mismo, punto 1 en I más 0 en J. Aquí está, y le voy a restar entonces las coordenadas de la otra carga, que sería Q2. Q2 está en menos punto 3, punto. Entonces, la distancia del punto P a Q2 va a ser igual a punto 1 menos punto 3, entonces terminan sumándose y sería punto 4 en I, 0 menos punto 1 sería menos punto 1. Entonces esa sería la distancia. Vamos a sacar la magnitud. Punto de prueba a Q2 es igual a la raíz cuadrada punto 4 al cuadrado más punto 1 al cuadrado. La magnitud del punto de prueba a Q2 es igual 4 al cuadrado más 1 al cuadrado ¿Lo sacaron? Ya lo saqué, pero ya lo sacaron ustedes. Y da punto 51. ¿Punto qué? A mí me dio punto 50. Me da punto 41, 23, 10. A mí me dio punto 38. Punto 38. No, a mí sí me da 0.41. Sí, ¿verdad? A ver, punto 4 al cuadrado más punto 1 al cuadrado, eso me da punto 17, está por raíz cuadrada, punto 31, 26. Y ya propuso 41. Y ya, punto 41. Entonces, el voltaje del punto de prueba hacia Q1 es igual a 9 por 10 a la 9. Y ahora vamos a multiplicar por la carga 2, que es de menos 100 a 9. Por menos 100 por 10 a la menos 9, porque son nanos, ¿no? Y este valor entre punto 41. Entonces, el cálculo serían menos 100 menos 9, 31, por 10 a la 9. Resultado del punto de prueba hacia 2, ¿cuánto les dio? Es negativo, ¿no? Acuérdate que no hay voltajes negativos, ¿no? Más bien es hacia dónde, de dónde hacia dónde va. A mí me dio 21.951.2. 21.000, a mí me dio 2.196. Sí, 2195.12. Sí, o sea, da lo mismo. 2195.12. Sí, 195.2. Menos 2195.2. Vamos a con el último. Entonces sería. Es más, saquen ustedes el último y ahorita no sé cuánto les dio.
multiplicando el punto a 3, quedaría otra vez igual, ¿no? Y el punto de inicio, el punto de interés, 1 en I más 0 en J. Y a esto le tienes que restar ahora las coordenadas del tercer punto, que sería punto 3,0. Calculando. Hacer la resta, terminantes de cada una de las componentes, punto 1, punto 3, punto 2, ¿no? Punto 2 en I, 0 menos 0, pues es 0. Damos magnitud, B a Q3 es igual a la raíz cuadrada, punto 2 al cuadrado. Punto de prueba a la carga 3, de ahí acuérdate que va a cambiar, porque es 9 por 10 a la 9, pero lo voy a multiplicar ahora por la carga 3, que son 100 picocoulombs, ¿no? Entonces, como son picos, entonces es 100 por 10 a la menos 12. Y este valor va dividido entre punto 2. Entonces, el voltaje del punto de prueba a Q3, a ver, 100 por 10 a la menos 12 entre punto 2, y esto multiplicado por 9 por 10 a la 9. 4.5. Sí, 4.5. ¿Yo lo mismo? Por 10 a la 24. Ah, no. ¿Me dio normal? Sí. O sea, compañera, yo no... ¿Sí, Sí, verdad? sí, normal. Sí, Ok, no le puse entonces, el menos. voltaje total en el punto de prueba sería justamente el voltaje del punto a Q1 más el voltaje del punto de prueba 2 más el voltaje del punto de prueba a Q3. Entonces ese voltaje total en ese punto es igual a 1.125.000 menos 2.195.12. Va a ser fierro viejo porque está la nueva. Me da 11 no, 1.120.
2809.38. Sí, a mí me dio lo mismo. Gracias, estaba esperando que pasara aquí afuera el camión que va gritando. ¿Me repiten el valor, por favor? 1.122.809.38. Entonces este sería el voltaje total, ¿no? Con respecto a estas tres cargas en ese punto, en esa carga de prueba con esas coordenadas. Y entonces así vamos a calcular de los tres que hemos visto, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica y el voltaje. El más sencillo de calcular es el voltaje, ¿no? Es el más, porque tiene menos cálculos, digamos, entre comillas, y la ecuación viene un poco más compacta, ¿no? Si ya conoces la constante de proporcionalidad, que sería la de 9 por 10 a la 9, ¿cuánto estamos hablando del vacío? Y nos están diciendo que en el espacio, entonces sí corresponde a 9 por 10 a la 9. Cuando no corresponde, pues hay que cambiar ese valor. Y bueno, todo lo demás se hace mediante la fórmula. Digamos que lo más difícil es la resta vectorial, ¿no? La distancia entre dos puntos, que sería del punto de prueba hacia cada una de las cargas. Hacemos el cálculo de esa distancia vectorial, sacamos magnitud elevando cada uno de esos términos al cuadrado. Posteriormente aplicamos nuestra fórmula para voltaje y obtenemos cada uno de esos valores. Si son 3, 4, 5 cargas, únicamente vamos a sumarlos. ¿Sale? ¿Preguntas de estos ejercicios, muchachos? Yo, profesora, tengo una duda en el primer ejercicio. Bueno, en el ejercicio anterior, creo que tuvimos un error al calcular la distancia vectorial en la primera parte, aquí, justo en ese ejercicio. Ajá. Tenemos punto 15 y al lado tenemos punto 45 y se supone que es igual porque es punto 15 por punto 3. Punto 15 por punto 3. ¿En dónde? A ver, déjame ubicar. Pero porque no. Justo abajo. ¿En la primera? ¿Aquí? Justo ahí. Punto 15. Ajá. Y 0. Esta es la primera posición. Punto 15 y 0. Debe estar punto 3 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, punto 15 menos punto 3 sería punto 12. Es punto 15, ¿no? A ver, 15 menos deudar 3. ¿Sí me da punto 15? Sí, ya revisé, era mi calculadora, profesora. Es que creo que estaba mal configurada. Sí, no te preocupes, pero está bien. Si ven algún detalle, pues hay que quitarlo para quitarnos esa duda, porque muchas veces lo hacemos directo y decimos, sí, está bien, así como lo hizo, y así de repente por ahí se me va a cambiar algo. Bueno, entonces, sí, no te preocupes. ¿Preguntas de estos ejercicios, muchachos? No, profesora. Bueno, pues entonces vamos a pasar a capacitores. Estos serían nada más los únicos ejercicios que vamos a hacer con respecto a voltaje. Si se dan cuenta, les repito, son muy parecidos todos, ¿no? Fuerza eléctrica, campo eléctrico y voltaje. Son parecidos, mas no es lo mismo, ¿no? No es la misma ecuación, pero trabajamos con distancias vectoriales, trabajamos con magnitudes, trabajamos con magnitud al cuadrado y trabajamos con los valores de las cargas, ¿no? Y con la constante de proporcionalidad que ya habíamos platicado. Entonces, bueno, pues estos ejercicios nada más vamos a hacer estos tres. Si hay alguna otra duda, pues ya platicaremos para, les voy a dejar el viernes algunos ejercicios de voltaje para que pues, ustedes los hagan solos en su casa. Y pues si ya sale alguna duda, pues ya nos
ya nos podremos escuchar el siguiente martes y ya tengamos, ¿sale? Dejar de compartir esta otra. Déjenme buscar la presentación de Capacitores porque no está en este punto, ¿no? Vamos a empezar con el tema capacitores. Ustedes ya hicieron una práctica de capacitores, creo que la mayoría ya tenemos su práctica de capacitores, entonces ya más o menos hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a volver a platicarlo para los que no estuvieron en el laboratorio. Bueno, aquí tengo la definición de un capacitor. Equipotenciales separadas por un medio dieléctrico. Entonces, este es un capacitor que tienen en la parte de arriba. Es un capacitor compuesto también a su vez de dos placas paralelas, metálicas, conductoras, y en medio de ellas hay un elemento dieléctrico, un medio dieléctrico. Es un medio dieléctrico, pues es un elemento, un material que no conduce electricidad. Los conocidos como el vidrio, incluso el aire, ¿no? Que a cierta diferencia de potencial no conducen electricidad. Entonces, eso está compuesto un capacitor. Los capacitores se van a clasificar de acuerdo justamente al medio que están entre ellos. Un capacitor, entonces, tiene una capacitancia. ¿Y qué es una capacitancia? Es la capacidad que tienen los capacitores para almacenar energía eléctrica. Es decir, cuánto le cabe a este capacitor, ¿no? Cuánto le cabe de energía eléctrica a esa capacidad, entonces le llamamos capacitancia. Este capacitor que se encuentra en la punta de que les puse aquí en la figura, corresponde a un capacitor electrolítico. Estos funcionan a base de una sustancia química como medio dieléctrico. También son dos placas paralelas separadas por una sustancia, en este caso, que es el que hace el dieléctrico, ¿no? Hace de dieléctrico entre esas dos placas. Tiene dos terminales, una que la otra. La más larga nos indica que es la terminal positiva, la más cortita nos indica que es la terminal negativa. Cuando ya las terminales están a una sola longitud, es decir, que ya cortaste estas terminales, entonces puedes conocer cuál es positiva y cuál es negativa. La banda que tiene a un lado del capacitor en el mismo cuerpo del capacitor, de una banda de otro, en este caso blanca, y en esta banda blanca nos va a indicar si es positiva o si es negativa, es decir, vienen unos signos positivos o vienen unos signos negativos, y hacen referencia de esta terminal, ¿no? Entonces, en este caso, esta terminal en específico tiene que ser la negativa, ya que al ser un capacitor que está nuevo, si te das cuenta, tiene una menor longitud que la terminal de la derecha, entonces quiere decir que este es el negativo y este es el positivo. Por lo tanto, esta bandita de color blanco nos está indicando que esta terminal es la negativa. Tiene algunos
del cuerpo del capacitor, como son la capacitancia, como son el voltaje máximo de operación, nos da algunas veces la frecuencia, la polaridad, nos las tiene que indicar también el fabricante, y la temperatura, ¿no? En algún caso de los capacitores. Entonces esos son los parámetros que nos dan los fabricantes y son los que debemos de respetar. La psicología de los capacitores es la siguiente. Tenemos aquí para un electrolítico. Los electrolíticos son los que les acabo justamente de mostrar. En la otra figura aparece un capacitor electrolítico y esta es la simbología. Cuando hay un diagrama, cuando tenemos diagramas eléctricos o diagramas esquemáticos, tenemos este tipo de simbología, ¿no? Esto corresponde para un plarizado. Cuando es un plarizado siempre nos tienen que dar cuál es el positivo de tu capacitor y cuál es el negativo. Este corresponde, te repito, a un electrolítico, es decir, si tiene polaridad. En el caso del cerámico no tiene una polaridad, no maneja una polaridad, puedes conectarlo como tú quieras y no va a manejar una placa positiva y una placa negativa. Y tenemos también capacitores variables, que son los que tienen una flechita atravesada en el elemento. Entonces, si tiene una flechita atravesada, ya sea en una resistencia, en un capacitor, va a corresponder a que se puede variar, significa que puedes variarlo. Y esos capacitores variables tienen ese nombre o también les llaman talón, ¿no? Son estos dos tipos de capacitores. ¿Qué puedo variar en este capacitor? La distancia entre placas que se encuentra, ¿no? La capacitancia de ese capacitor va a depender de varios factores, que son tres, que sería el área de las placas, la distancia entre placas y, la constante dieléctrica que esté utilizando, ¿no? Es decir, el dieléctrico que tengas en la parte del medio, es decir, en medio de las placas conductoras. Entonces, ese valor lo puedes encontrar en tablas. Ese valor de la constante de ese dieléctrico se encuentra en tablas ya en algunos libros. Lo puedes encontrar también en internet. Así como encontramos el aire, también se puede incluso calcular, ¿no? Mediante algunos cálculos también se puede obtener ese valor. Pero entonces necesitamos tres factores para que la capacitancia pueda cambiar. Si yo quiero que cambie ese valor de la capacitancia, entonces tengo que cambiar la distancia entre las placas conductoras, entre una y otra, cambiar el área de esas placas conductoras, hacerlas más grandes o más pequeñas, según la capacitancia que yo requiera, o cambiar el dieléctrico que tengo en medio de las placas. Entonces, con eso yo puedo cambiar esa capacitancia de tu capacitor. Se representan con la letra C y su unidad son los faradios. Entonces, aquí les puse que es la capacitancia y la unidad es del faradio. Un faradio es una unidad muy grande. Entonces, por lo regular, también se trabaja mucho la capacitancia en microfaradios, milifaradios, nanofaradios, picofaradios. Entonces, ahí tienen también que trabajarlo con recorriendo ese punto, ¿no? Dependiendo del valor que te estén dando. Entonces, regularmente es como se trabaja y también así viene en el multímetro, ¿no? Cuando ustedes toman con un capacímetro del multímetro, también indica que es con esos valores, ¿no? Microfaradios, faradios, microfaradios, etc. Pero cuando tú quieres hacer el cálculo, por ejemplo, de una capacitancia, siempre hay que pasar a sus unidades, es decir, si tengo una distancia en milímetros, hay que pasarla a metros. Si tengo la capacitancia de ese capacitor en microfaradios, hay que pasarla a faradios, ¿no? Para poder hacer el cálculo correcto.
Bueno, decíamos entonces que los datos que nos dan en un capacitor sería la capacitancia, la polaridad, el voltaje máximo de operación, la frecuencia y en algunos casos, no en todos, más bien al revés, la temperatura es más común que aparezca, más que la frecuencia, ¿no? Pero sí, sí se las llegan a colocar. Sobre todo en este tipo de capacitores, lo que ven en la pantalla son capacitores electrolíticos. Entonces, ese tipo de capacitores son los que llegan a colocarles los datos en el mismo cuerpo del capacitor y de ahí les da todos estos datos que les acabo de mencionar, ¿no? Si tiene una polaridad, sí es necesario que pues el fabricante te indique cuál es la polaridad de ese capacitor, pues porque si no te da la polaridad podrías dañar ese capacitor. Entonces tú cuando haces una conexión de un capacitor polarizado, es decir, que tiene un más y tiene un menos, siempre hay que conectarlo de acuerdo a su polaridad, ya que si no, incluso puedes no solo dañar el capacitor, sino dañar el circuito o dañar hasta tu cara, ¿no? Tus manos. Porque este tipo de capacitores llegan a explotar cuando sobrepasamos ese voltaje o cuando cambiamos la polaridad. Entonces sí es muy importante que siempre se respeten los parámetros porque no solo se queman como en el caso de las resistencias. Ya veremos más adelante. Las resistencias tienden únicamente por ser del material que están en carbón, se hacen como más negras y empiezan a sacar humo. En este caso, sí llega a explotar y dependiendo del fabricante, pequeña, o puede ser que sí explote completamente el capacitor, también dependiendo de qué tanta sea la capacitancia del capacitor, ¿no? También va a ser importante. Entonces, estos son los datos que te da el fabricante. Estos que ves en la pantalla son diferentes tipos de capacitores. Te repito, van a estar clasificados de acuerdo al material que usan como dieléctrico. Tenemos desde los capacitores electrolíticos, que ya dijimos que funcionan con una sustancia química. Tenemos los de mica, que son como este verde. Los cerámicos, este parece que es como de plástico. Entonces, dependiendo del material que utilicen entre placas, va a ser la clasificación de su capacitor. Estos que aparecen aquí, de hecho nada más tienen un número enfrente, hay que buscarlo en tablas, el valor de la capacitancia. Y estos no son polarizados, estos que ustedes ven como una luneta aplastada, no son polarizados, son cerámicos. Llegas a encontrar en el mercado, ¿no? Tanto los electrolíticos como los cerámicos. ¿Por qué? Pues porque son económicos y tienen muy buen funcionamiento, ¿no? Para lo que se requiere un capacitor funcionan bastante bien. Estos que tienes aquí son capacitores variables. Entonces, si te das cuenta, aquí esta, pues como mezquita que tiene, se gira hacia este lado. Entonces, estas placas que están de este lado van ocupando estos espacios que tienen aquí. Entonces, se reduce el espacio entre las placas. Y al reducirse ese espacio entre las placas, entonces va a ir variando la capacitancia, ¿no? Entonces, te decía, en un capacitor se llama capacitor variable. En el caso de una resistencia se llaman potenciómetros o también resistencias variables, ¿no? Bueno, tenemos entonces, podemos nosotros hacer circuitos eléctricos con capacitores. Estos circuitos eléctricos se pueden formar haciendo conexión de varios capacitores. Y esto se puede hacer en una conexión serie, se llama paralelo o conexión disjunta. Entonces, para poder definir ese capacitor, hay que definir los elementos del circuito, ¿no? Y los elementos del circuito son los siguientes. Tienen un nodo,
El nodo es el punto donde se unen dos o más elementos. Déjame, te lo voy a marcar. Entonces, ese punto de unión de dos o más elementos corresponde justamente a este, ¿no? Puntos donde se unen dos, aquí en este caso, un capacitor con una resistencia y otra resistencia. Y acá puedo tener otro nodo. Este también se le denomina nodo, ya que aquí tengo una resistencia con un capacitor. Entonces, donde haya una unión de dos o más elementos, se le denomina nodo, ¿no? Luego tengo otro concepto que se denomina rama. La rama es una trayectoria lineal compuesta de dos o más elementos conectados de manera continua. Entonces, una rama sería justamente esto que tengo de aquí a acá, sería una rama. Pues dos o más elementos, aquí no tengo otro, este es donde me refiere dos o más elementos, entonces aquí donde están pasando estos dos elementos se le denomina y se le denomina esta de dos o más elementos. Entonces, una trayectoria cerrada es esta. Esto sería una malla. Esto sería una malla. En el caso del circuito de este lado, esto sería una malla. Aquí tengo un nodo. Aquí tengo un nodo. Y entonces, como es una trayectoria cerrada, aquí tendría otra malla. De tal manera que en cada uno de estos circuitos tengo dos mallas. Bueno. Entonces dijimos que los capacitores en un arreglo serie o en un arreglo paralelo. Para un arreglo serie, tengo mi fuente, el positivo de mi fuente va al positivo del capacitor, el negativo del primer capacitor al positivo del siguiente y el negativo de ese capacitor al positivo del siguiente y el negativo, si quiero conectar otro más, tendría que ir al positivo del siguiente. De tal manera que va positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, que tiene una diferencia con el paralelo. Todos los positivos van en un solo punto y todos los negativos van en un solo punto. Bueno, ¿cómo es el comportamiento del voltaje en un arreglo en serie? Cuando yo tengo aquí un voltaje que vamos a llamarle voltaje de la fuente, vamos a llamarle el voltaje de la fuente, se va a repartir entre todos los capacitores que están conectados en serie. Es decir, de este punto a este punto, yo tengo un voltaje en el capacitor 1. De este punto a este punto, tengo un voltaje en el capacitor 2 y de este punto a este punto tengo un voltaje en el capacitor 3. Si yo tengo un voltaje de la fuente, que vamos a suponer que son de 6 volts, entonces aquí puedo tener 2 volts, 2 volts y 2 volts. Quiere decir entonces que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2 más el voltaje del capacitor 3. Y si yo tuviera otro capacitor más, entonces esos 6 volts se divide entre esos 4 capacitores. No quiere decir que siempre me va a dar 2, ¿no? Si tengo 6 volts, en cada uno va a tener 2 volts. No se reparte igual, ¿no? Si tus capacitores, capacitancia, entonces sí pudiera ser igual el voltaje. Pero si tus capacitores son de diferente capacitancia, entonces dependiendo de qué capacitancia tengan, será el voltaje que tenga cada uno de ellos. Pero nunca puedo tener más voltaje
O sea, tengo que, al sumarlo, tengo que tener siempre el voltaje de la fuente. No puedo tener más y no puedo tener menos, ¿no? Eso es lo que me dice esta ecuación. El voltaje de la fuente siempre tiene que ser igual a la suma de todos los voltajes en cada uno de los capacitores conectados en serie. Repito, si tuviera yo 10, entonces sería más Bn, por eso aquí les aparece más el capacitor N, ¿no? Todos los que tengas conectados en serie. Para el caso de la capacitancia equivalente, se calcula con esta fórmula, que es 1 sobre 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre 1 sobre la capacitancia 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo conozco aquí un valor de cada una de las capacitantes, pues aquí voy a sustituirlo en esta fórmula y con ello puedo conocer la capacitancia equivalente, nada más sumándolos cuando se encuentran de esta forma. Va a haber ocasiones en que encontremos una conexión, un arreglo mixto, le llaman, que es serie paralela. Entonces, no podemos pasar directo a realizar esto cuando tenemos un serie paralelo. Tenemos que buscar primero qué capacitores están conectados en serie para trabajarlos con esta fórmula y cuáles en paralelo para trabajarlos con la sumatoria de las capacitancias, ¿no? Entonces, este es para calcular la capacitancia equivalente en un arreglo serie. Para un arreglo paralelo es mucho más fácil porque únicamente vas a ir sumando el valor de las capacitancias. ¿Preguntas de este principio? Porque con esto sí vamos a trabajar. Bueno, ya que veamos los ejercicios. Entonces, bueno, la siguiente conexión es conexión de capacitores ahora en paralelo, ¿no? La conexión de capacitores en arreglo paralelo obedecerán entonces a las siguientes ecuaciones que les puse aquí. Y este es un arreglo paralelo. Aquí tengo una fuente, ¿no? Aquí me refiero a una fuente. Donde encontré, pueden encontrar como que entre estos dos puntos hay una tensión. O también puedo dibujarles aquí la fuente. Si ustedes no se acostumbran a verlo así, se puede denotar de las dos formas, ¿no? Estos dos puntos me dicen que entre estos dos puntos hay una tensión, que es un voltaje, ¿no? O aquí tener un voltaje de la fuente, que ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo se comporta aquí este voltaje con respecto a un arreglo en forma paralela? Para el voltaje de la fuente, entonces, este va a ser igual, aquí está mal, aquí creo que se lo puse mal, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del capacitor 1, igual al voltaje del capacitor 3, esto los voy a poner aquí abajo, es igual al voltaje del capacitor 1, esto va a ser igual al voltaje del capacitor 2, y esto va a ser igual a todos los capacitores que están conectados en forma paralela. Entonces, si yo tomo un multímetro y tomo en este punto el voltaje del capacitor 1, me tiene que dar igual al voltaje de la fuente. Si yo tomo un multímetro y tomo el voltaje de aquí a acá, aquí me tiene que dar el voltaje de la fuente. Y si tomo un voltaje de este punto a este punto, entonces también me tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces, en una red paralelo, si te das cuenta, todos los positivos, vamos a poner que acá es positivo y acá es negativo, todos los negativos de tus capacitores están conectados a un solo nodo, a un solo punto, y los del positivo también todos finalmente tienen unión al positivo, si te das cuenta. Y entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del capacitor 1, al voltaje del capacitor 2 y al voltaje de la fuente. Y esto está mal, no sé por qué no lo copié. Y para calcular entonces la capacitancia equivalente, hay que hacer la sumatoria cuando se encuentran en arreglo paralelo, ¿no? Ya quedamos que entonces para calcular la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3.
más todos los capacitores que se encuentren conectados en un arreglo paralelo, ¿no? Entonces, así se va a calcular tanto la capacitancia equivalente como el comportamiento del voltaje de la fuente. Bueno, aquí tengo unos ejercicios que ya previamente estaban realizados. La siguiente semana vamos a hacer algunos otros ya por nuestra parte, pero digamos que estos más que ejercicios son ejemplos, ¿no? Entonces nos dice, calcule la capacitancia equivalente total para el siguiente circuito. Entonces aquí tengo el capacitor 1 de 4 picofaradios, capacitor 2 de 5 picofaradios y capacitor 3 de 8 picofaradios. Entonces, para hacer la reducción, al sumarlos me va a quedar un solo capacitor, de tal manera que esto se convierte en este diagrama, ¿no? Donde estos tres capacitores los puedo reducir a una sola capacitancia equivalente. Yo voy a hacer la reducción de un arreglo serie en capacitores, que habíamos dicho que es 1 sobre 1 entre la capacitancia 1 más 1 sobre 1 entre la capacitancia 2 más 1 sobre 1 entre la capacitancia 3. Si ustedes hacen esta relación, la tengo porque ya no la chequé, es de 1.739. Entonces, acuérdate que picofaradios es por 10 a la menos 12. Entonces, se representa como 739. Picofaradios, tú también lo puedes dejar como 1.739 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Ay, perdónenme, muchachos. Bueno. Bueno, perdón, pues de repente me da. En el ejercicio 2 nos dice que calcule la capacitancia total para el siguiente circuito. O sea, tenemos un arreglo paralelo. Si te das cuenta, aquí en la parte de arriba solamente tengo una malla, no tengo nodos, tengo una rama, que es una trayectoria lineal donde están conectados de forma continua son más elementos, ¿no? Recordando estos elementos porque los vamos a ver más adelante. En el caso del segundo ejercicio, tengo 3 mallas, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿no? Entonces tengo 3 mallas aquí, tengo 4 nodos, aquí sí tengo 4 nodos, y ramas no tengo porque más conexiones de capacitores, ¿no? Entonces sobre la misma línea. Bueno, entonces para reducir es sumar capacitancia 1 más la 2 más la 3, ¿no? Y si cada una tiene un microfaradio, pues 1 más 1 más 1 me dará una capacitancia equivalente de 3 microfaradios. Entonces, únicamente voy a eliminar los otros 2 capacitores, voy a colocar una capacitancia equivalente y esta me va a dar igual a 3 microfaradios. Entonces, me tengo que poner la equivalencia tanto para el arreglo serie como para el arreglo paralelo. ¿Preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita, muchachos? Profesora, creo que esto nuevo va a estar un poco más laborioso, ¿no? Sí. Sí, ahorita estamos viendo nada más como el principio. Tengo aquí unos... estamos viendo nada más como el principio de cómo se va a trabajar, pero pues sí, vamos a hacer otros más grandes, como serían casos de la reducción
de la capacitancia equivalente para estos circuitos, ¿no? Vamos a llegar a este circuito equivalente. Que de este, si te das cuenta, ya está resuelto, viene de aquí. Tendríamos que hacer primero, aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo y otro nodo. Entonces, ¿qué conexión tengo aquí? Tengo paralelo, tengo aquí otro, tengo aquí otro, tengo aquí otro. Entonces tengo que ir reduciendo. Siempre cuando tengo más de una malla, etcétera, tengo que empezar de la derecha hacia la fuente. Entonces siempre empiezo de este lado hacia acá. Siempre va a empezar mi reducción de aquí hacia acá. Entonces, si te das cuenta, este capacitor con este capacitor están en paralelo. Quiere decir que entonces, si yo sumo estos dos, me va a dar una capacitancia equivalente de 2 microfaradios. Entonces lo voy a reducir, voy a quitar todo esto, y entonces acá le voy a poner que es de 2 microfaradios. Y esta desaparece. ¿Por qué? Porque ya hice la equivalencia con estos dos. Ya tengo estos dos. Solo me quedaron dos. Ahora, tengo aquí un nodo y tengo aquí otro nodo. No debemos olvidar los nodos porque entonces ya es una separación la que están haciendo. Todo esto no está en serie. Los únicos que están en serie es este de acá, el de 2 micros, y este de acá. Este no está en serie. ¿Por qué? Por los nodos, porque aquí hay otra conexión con otra cosa. De tal manera que aquí, para sacar la capacitancia equivalente, va a ser 1 sobre 1 entre 2 microfaradios más 1 sobre 2 microfaradios más 1 sobre 2 microfaradios. ¿Cuánto me daría esto? 0.66. 0.66. Y con eso yo elimino estos, se hace solamente uno de 0.66. Entonces acá está el que voy a alejar, 0.66 microfaradios. Ahí está. Ya de estos tres quedó solamente uno, porque es el equivalente. Tengo aquí, sigo aquí teniendo mis nodos. Entonces ahora están en paralelo con el otro. 1 más 0.66, pues es 1.66, de tal manera que entonces es 1.66 microfaradios. Y ahora ya me quedan todos en serie. Si te das cuenta, ahora sí, ya no tengo nodos porque tengo otra malla, entonces no tengo otro elemento conectado de este lado, de tal manera que ahora ya todo es serie. Por lo tanto, la capacitancia equivalente es 1 entre 1 sobre 1 microfaradio más 1 sobre 1.6 microfaradios, 66, perdón, más 1 sobre 1 microfaradio. Y es el cálculo.
sale 0.38, profesor. A ver, ¿alguien más que me dé resultado? Sí, pero a mí también me da eso. ¿Sí? Ok, lo estaba haciendo, por eso no. ¿Cuánto fue? 0.38. Deben ser microfarads. Entonces, estos tres puedo reducir a uno solo, que sería el 0.38 microfarads. Y entonces, de esta arreglo de ser una capacitancia equivalente a 0.38 de todo este arreglo. Bueno, entonces, pues estos van a ser los ejercicios que vamos a estar trabajando. Ahorita, si te das cuenta, ya son arreglos paralelos, serie, etcétera, se van a ir combinando. Entonces ya los tienes tú que ir pues analizando uno por uno, si está en serie, si está en paralelo. Pero vamos a ver más ejercicios el día martes acerca de capacitación, ¿vale? Pues por hoy dejamos hasta aquí, muchachos, y nos estamos escuchando el siguiente martes. Acuérdense que el viernes les dejo tarea en Classroom para que la chequen. Y nos escuchamos el día martes nuevamente a las 9 de la mañana con los